No sé si en el sermón pasado o hace 2 sermones, alguien puso en el chat: yo fui una persona que iba a la iglesia y estaba fijándome cómo se vestían, cómo comían, cómo hacían. Y desde que me encontré con Cristo, cambió todo. Esos son los testimonios que son un poquito más difíciles de encontrar, pero también hay Nicodemos que están dispuestos a romper con la tradición y a romper con el orgullo y a romper con todo, y que están dispuestos a aceptar el beso de Dios y las nuevas vestiduras que Dios quiere dar. Esto es una parábola que contó Jesús. Pero ahora quiero llevarte a un pasaje donde Jesús, es una historia de la Biblia donde está representada esta parábola. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice así: aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. ¿Quién era este paralítico? Este paralítico vivía en Capernaum. Jesús estaba en una casa, y donde está Jesús, no importa dónde sea, donde está Jesús, eso se transforma en un templo. Y Jesús aparentemente estaba en la casa de Pedro o de la suegra de Pedro, no sabemos bien, y allí estaba predicando. Tuve la oportunidad de estar en Capernaum, y cuando nos dijeron vamos a ir a Capernaum, yo me imaginaba que iba a encontrar una ciudad grande, o sea, claro, no están los edificios allí en Capernaum, pero están las bases de las casas y eso, y me iban a encontrar una ciudad grande. No, Capernaum, para los que están aquí en Forest City, es quizás más chico que el campus de esta iglesia, o era más chico. O sea, uno podía gritar de una esquina en Capernaum y quizás el que esté ya en el campo podía escuchar al que gritaba. Era una ciudad pequeña, porque así eran las ciudades de esa época. O sea que en una ciudad pequeña y una ciudad donde ustedes saben ese dicho que dice, como dice el dicho pueblo chico, infierno grande. O sea, todo se sabe, todo el mundo sabe la vida de todos. Y en esta ciudad había un paralítico, pero este paralítico no era paralítico porque tuvo un accidente, no, era paralítico porque había vivido su vida en una manera libertina. Le gustaba salir con mujeres, y le agarró una enfermedad que lo paralizó. Imagínense, este paralítico, todos pasaban por la casa y a los chicos les contaban y le contaban la historia en los cultos familiares, y le contaban la historia del paralítico y le decían, ven, ¿te dan cuenta? Eso no hay que hacer. Es malo. Miren cómo quedó. Allí está, ¿ves? No puede caminar. No puede caminar por haber vivido la vida libertina, por haber desobedecido. Y era verdad. Era verdad. El problema es que cuando nosotros hacemos juicios de las personas, no sabemos bien cuáles eran los entornos en los que personas vivían. Y así todo, aunque los entornos hayan sido buenos y esas personas decidieron mal, no tenemos por qué juzgar. Y a este paralítico le habían dicho que había un humilde carpintero que decían que era el Mesías que estaba sanando enfermos. Y llegó a Capernaum y entonces él empezó a sentir todo el movimiento que había en la ciudad, que había en ese pueblo. Y entonces vinieron unos amigos y le dijeron, está Jesús allí, llévenme a donde está él. Llévenme a esa casa. La esperanza de encontrarse con la sanidad de su vida iba creciendo en la medida que iban acercándose a la casa, que posiblemente eran 2 cuadras nomás. Pero cuando llegaron, chasco, una multitud. Quisieron meterse y quisieron hacer fuerza de los amigos porque los llevaban en una camilla y nadie los dejaba pasar.
Y más cuando vieron que era el paralítico, que el paralítico, no, tú no tienes lugar aquí, ¿qué haces aquí? Es que yo soy paralítico y quiero que Jesús me sane. ¿Qué? Pero quédate en la camilla, tú no puedes. Tú no puedes. La iglesia de Capernaum no era muy diferente a las iglesias de ahora. Muchas veces las iglesias están llenas de personas que rodean a Jesús y que no dejan entrar al verdadero necesitado. ¿Y quiénes había allí en esa iglesia? Había fariseos orgullosos, escribas, curiosos, gente que quizás pensaba que Jesús era un profeta, que no sentían necesidad. Es más, había muchos que iban a criticar a Jesús. Pero esta persona que había desperdiciado la herencia con prostitutas sentía una necesidad de caminar. Él creía que era, pero había algo en el interior que era más allá, que él no se daba cuenta, no lo podía identificar. Ese paralítico estaba sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo allí mientras estás mirando este sermón. Estás paralizado en la vida. ¿Quieres caminar? Y tienes ganas que te lleven a Jesús porque no sabes cómo ir a Jesús. Bueno, vinieron los amigos, lo llevaron. Y hubo algo en este paralítico que creo que fue el Espíritu Santo, que creo que es el impulso de la fe, porque cuando Jesús pasa cerca tuyo, despierta la fe en tu vida. Y cuando despierta la fe en tu vida, este paralítico se empezó a dar cuenta que Jesús no se hace responsable de la gente que lo rodea, solamente se hace responsable de la gente que lo sigue. ¿Entendiste? Jesús solamente se hace responsable de la gente que lo sigue. No de aquellos que lo rodean. No, porque yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Sí, allí la casa de Pedro estaba llena de hipócritas también. Vuelvo a repetirte, Jesús no se hace responsable de las personas que lo rodean. Solamente se hace responsable de las personas que lo siguen. Y Jesús te está llamando para que lo sigas, no para que lo rodees. Si tú vas a ir a la casa de Pedro para rodear a Jesús, como hacía el hijo mayor, como hacía el hijo pródigo antes de ser pródigo, no vayas a la casa, no tiene sentido la casa. La casa es la maldición más grande que existe. Pero no dejes de ir a la casa por causa de aquellos que rodean a Jesús. Porque entre los que rodean a Jesús hay hipócritas. Entre los que rodean a Jesús hay escribas y fariseos. Entre los que rodean a Jesús hay curiosos. Entre los que rodean a Jesús hay negociantes. Pero ¿sabes qué? Entre los que rodean a Jesús hay 11 discípulos también que lo siguen, con defectos, que están aprendiendo, pero han decidido aceptar el beso de Jesús.